Hola, hola, buenos Sí, días. ¿qué tal, Francisco? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte, por fin. Gracias, Francisco. Aquí estamos, sí, Muchas a la gracias. orden. ¿Estás listo? Sí, Te si están me dices escuchando los alumnos, están escuchándote perfectamente, eh, todo la, todo el contingente de estudiantes que tenemos 98 estudiantes externos, ¿de acuerdo? además de la comunidad del Sinvestav Tamaulipas, 15 profesores invitados provenientes de 19 instituciones de educación superior de todo el estado. Entonces, De acuerdo. si te parece, vamos a dar inicio. Come- Tu atención, por favor. Vamos a continuar con el programa. Vamos a iniciar, de hecho, con el programa del Top Tamaulipas. Y tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Rodríguez Enríquez. El doctor Francisco obtuvo el grado de doctor en junio de 2000 en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Oregon State, en Estados Unidos. Además de ser maestro en ciencias con especialidad en electrónica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, en 1992, y es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Puebla en 1989. De julio de 2000 a mayo de 2002, el doctor Rodríguez Enríquez trabajó en compañías de seguridad informática en Estados Unidos y Alemania. A partir del 2002, el doctor Rodríguez Enríquez colabora con el Departamento de Computación del CIMBESTAF en México, donde actualmente es profesor titular 3D y jefe del departamento. Es coautor de más de 80 artículos técnicos y capítulos de libro. Asimismo, es el primer autor del libro Cryptographic Algorithms on Reconfigurable Hardware, publicado en Springer en 2006. Además, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y sus principales áreas de investigación son la criptografía, aritmética computacional y seguridad informática. En su grupo de investigación, junto con otros tesistas de posgrado y colaboradores internacionales, el doctor Rodríguez Enríquez ha obtenido varios récords de velocidad en implementaciones de algoritmos criptográficos basados en curvas elípticas, así como el récord mundial del quebramiento del logaritmo discreto en campos finitos de característica pequeña, el cual fue calculado utilizando la supercomputadora Abacus del CIMBESTAF en julio de 2016. El doctor Enríquez ha sido coautor en 4 ocasiones diferentes de artículos que fueron aceptados en el congreso más prestigioso a nivel mundial de criptografía aplicada. Además, ha sido coautor en 10 ocasiones de diferentes artículos de investigación publicados en la revista decana de computación de la IEEE, IEEE Transactions on Computers. Entonces, démosle la gran bienvenida al doctor Enríquez, por favor. Entonces, adelante, Francisco. Estás. Gracias, buenos días a todos. Espero que me puedan escuchar bien y se estén viendo bien la presentación. Sí, ya la veo. Gracias al doctor Javier Rubio por la amable, súper amable presentación y por invitarme y darme la oportunidad de poder conversar el día de hoy acerca de algunos chismes y algunos detalles técnicos sobre criptomonedas, especialmente centrados sobre la más emblemática de ellas, la moneda Bitcoin. Y entonces, esta presentación se llama Un viaje inesperado porque realmente estas monedas salieron literalmente del anonimato, de la oscuridad, para conquistar el mundo financiero y prometer nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas, como vamos a ver, a usos cotidianos para nosotros en compañías del tipo, por ejemplo, de Netflix o de Uber, como vamos a ver. Entonces, iniciamos la presentación. Es una presentación un poco larga porque tenemos que revisar varios conceptos y comenzamos con explicar lo que es el dinero. Entonces, el dinero es algo muy cotidiano para nosotros y sin embargo no es tan sencillo definir qué es y cuál es su función en la sociedad. La importancia del dinero en una sociedad, en una civilización es tan alta que a través de los siglos y en todas las latitudes no hubo gran civilización que no la utilizara. Para que algo funcione eficazmente como dinero, debe ser fácil de estandarizar, permitiendo que su valor sea una tarea simple por determinar,
debe ser intercambiable entre individuos, permitir el intercambio de bienes entre individuos, debe ser divisible, resistente, fácil de portar, pero al mismo tiempo difícil de falsificar. Esas son algunas de las características de manera general que debe tener el dinero. Sus funciones, sin importar cuál sea su materialización, vamos a ver diferentes materializaciones. En la economía de una sociedad, el dinero cumple estas tres funciones. Primero, el dinero sirve como un medio de cambio. Si alguien fabrica camisas y alguien más plátanos y quieren intercambiar sus productos, una mejor manera de hacerlo, en vez de hacer un trueque, es hacerlo a través de un intermediario que sería el dinero. El dinero entonces se ve como un medio de cambio. El dinero como una unidad de medida. Si yo compro un bien, por ejemplo, una casa, pues me gustaría saber cuánto vale. Y el dinero me permite establecer una unidad de medida. Así como cuando nosotros decimos nuestras alturas o nuestros pesos, que tenemos que saber cuánto vale un bien, y en ese sentido el dinero nos ayuda como una unidad de medida. Y una tercera función del dinero en la sociedad es el dinero como depósito de valor. Si por algún azar yo soy capaz de tener ahorros, entonces necesito depositarlos en algún lado para después hacer uso de ellos, o quizás mis descendientes, si es que les heredo ese dinero, cómo ponerlo debajo del colchón o en un banco. Entonces el dinero funciona como un depósito de valor. Y ahora, habiendo dicho las características del dinero, me gustaría comentar acerca de las materializaciones del dinero. La primera materialización en la que están viendo ustedes en estos momentos en su pantalla, en la ventana, es la materialización en el dinero en efectivo. Es la que nosotros tenemos todos en nuestro imaginario colectivo, lo que significa dinero en efectivo. Y si ustedes se fijan, cada vez esto es más, va más para menos, es decir, se ocupa menos el dinero en efectivo, cada vez menos. Y si van a sociedades como las europeas, en especial los países escandinavos, se han planteado la necesidad de acabar con el dinero en efectivo. Ya solamente se va a usar tarjetas de crédito en esos países para el 2030 en adelante. Y cada vez estamos más limitados para utilizar el dinero en efectivo. Esta es la forma en que se materializó el dinero originalmente, especialmente en metales, que estas monedas ya no son metales preciosos, pero lo fueron en alguna ocasión. Las ventajas que tiene el dinero en efectivo es que permite el anonimato, es decir, yo puedo gastar dinero, comprar cosas y en completo anonimato. En su contexto de validez se acepta en cualquier lugar con un manejo simple. Mientras estemos, por ejemplo, dentro de la República Mexicana, se aceptan los pesos. Y monedas más internacionales como el dólar, el euro, pueden ser utilizados en diferentes países. Es fácilmente transferible. Yo le puedo dar los domingos a mi hijo con dinero en efectivo, y también le puedo pedir cambios si es que le estoy dando un billete muy grande. Las desventajas es que el propietario del papel moneda es quien lo porta. Precisamente su anonimato significa que es muy peligroso transportarlo porque me lo pueden robar. Entonces es difícil o peligroso transportar grandes cantidades de dinero, y las transacciones deben realizarse de manera personal. Aquí en el dinero efectivo no existe el concepto de comercio electrónico, por ejemplo. Una segunda materialización del dinero es el dinero plástico. Las ventajas del dinero plástico es que permite transacciones de grandes sumas de dinero, tiene una fácil portabilidad, un uso relativamente seguro. La transacción puede realizarse aún si el comprador no está presente. Es decir, por ejemplo, con que tengan el número de mi tarjeta, se puede realizar la transacción. Eso puede ser bueno y malo porque me la pueden clonar, como ustedes saben. Sin embargo, es una característica que tienen las tarjetas de crédito, que le vamos a llamar en esta presentación dinero plástico. Se puede obtener dinero en efectivo a partir de en los cajeros, y permite revocar transacciones en caso de que haya habido errores, cosa que en el dinero en efectivo no se puede. Las desventajas es que no permite el anonimato del comprador. Si ustedes quieren hacer algo de manera clandestina, por ejemplo, si ustedes se quieren ir de vacaciones a, qué sé yo, a Puerto Madero, por ejemplo, entonces es mejor que hagan todos sus gastos en dinero en efectivo para así no dejar rastros de dónde estuvieron. Eso puede ser bueno para mantener una privacidad en algunas circunstancias.
Entonces, en el dinero plástico no tenemos el anonimato, requiere conexión en línea. Si no hay conexión al sistema, si el sistema se ha caído, como nos ha pasado tantas veces, entonces no se puede realizar la transacción y no es transferible entre particulares. Yo no le puedo dar cambio a alguien con mi tarjeta de crédito. Algo que quisiera señalar es que las tarjetas de crédito, sobre todo para ustedes que son chicos jóvenes, quizás piensen que algunos de ustedes que es una tecnología muy antigua, pero realmente empezó a despegar en los años 70 y hasta en los años 80 hubo cajeros en México. Entonces es relativamente joven que tenemos el dinero plástico y por milenios hemos tenido el dinero en efectivo. En esta presentación, le damos a la siguiente, por favor. En esta presentación vamos a hablar sobre el dinero electrónico, que es una tercera materialización del dinero, una materialización que no existía hace 10 años. Apenas cumplió 9 años el dinero electrónico que utilizamos ahora, lo que comúnmente se llama criptomonedas. ¿Qué ventajas tiene este nuevo esquema? Bueno, permite diversos grados de anonimato. En general es bastante privada, las transacciones son privadas y en algunos casos puede ser completamente hermético, que no se sepa quién está comprando y quién está vendiendo. Es decir, logra el anonimato, el mismo nivel de anonimato que el dinero en efectivo. Estas criptomonedas son transferibles, son divisibles. No es, una característica interesante es que no está asociado a ninguna entidad bancaria o gobierno de ningún país. Si ustedes lo piensan, la moneda, el peso mexicano o los reales en Brasil o los dólares en Estados Unidos, siempre han sido símbolo, la moneda en un país, símbolo de soberanía nacional. Y los países que han renunciado a su moneda nacional han recibido muchas críticas, sobre todo los sectores de la izquierda. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el caso de El Salvador y de Ecuador, que son países que adoptaron el dólar como su moneda nacional, y eso creó muchísimas olas de crítica porque básicamente fueron acusados los gobiernos que hicieron ese cambio de vendepatrias. El dinero, el peso mexicano es símbolo de México. Nosotros tenemos la casa de moneda más antigua de todo el continente. Y resulta que ahora las criptomonedas, por primera vez en la historia de la humanidad a través de milenios, resulta que estas monedas no las emite ningún país, no están respaldadas por ningún país, ni tampoco por ninguna entidad bancaria, ni tampoco por ninguna compañía. Están respaldadas por la comunidad por ejemplo, de Bitcoin. Entonces es una moneda respaldada por el cómputo distribuido. Entonces, este es un triunfo realmente de las ciencias computacionales, el que existan. Puede ser usado para descentralizar actividades comerciales, entre las ventajas que tienen estas criptomonedas. Las desventajas: las transacciones suelen involucrar un esfuerzo computacional grande, no tanto a la hora de hacer la compra y venta, pero sí a la hora de validar que la transacción fue correctamente realizada. Con unos personajes que se llaman mineros, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Puede ser empleado en negocios turbios, precisamente por ese anonimato y por su facilidad para hacer compras por internet, pues uno puede comprar cualquier cosa y de una manera anónima. Puede ser usado incluso con los famosos ransomware, de los que seguramente ustedes han escuchado hablar, y en los ransomware la recompensa se suele pedir en bitcoins. Y otra gran desventaja es de que realmente no funcionarían actualmente en nuestra sociedad para establecer el valor de un bien, porque son extremadamente volátiles. Entonces el Bitcoin ha pasado de valer unos centavos de dólar a después $1, después rompió la barrera de los $1000, después alcanzó a llegar a $20,000 por un Bitcoin en un pequeño periodo de tiempo, y actualmente está alrededor de los $6,700 por Bitcoin. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las características deseables de esta nueva materialización del dinero electrónico? Debe ser independiente de los medios electrónicos, en el sentido de que aún si no hay sistema, se pueda mantener el dinero que nosotros tenemos guardado. Debe ser seguro, obviamente no, en teoría no debería ser hackeable, o extremadamente difícil que lo sea. Debe resolver el famoso problema del doble gasto. Aquí vamos a hablar de esto un poco más adelante. Aquí la situación es que si nosotros nos van a dar monedas electrónicas, ¿qué me impide hacerle, si uno lo piensa así de una manera ingenua, qué me impide hacerle copy-paste a esas monedas electrónicas? Y ahora en vez de tener 100, ya tengo 1000 de esas monedas o 1,000,000.
simplemente haciendo copy-paste. Entonces eso sería un problema de doble gasto, de que una moneda que le fue conferida a alguien ha sido utilizada para hacer dos diferentes compras, y eso se debe de prevenir. Debe garantizar anonimato, de eso ya platicamos. Debe ser transferible, eso es muy importante, que se pueda intercambiar entre los usuarios y que también se pueda dar cambio. Eso es algo importante que se establece en esta siguiente propiedad, que debe ser divisible, debe ser en la medida de lo posible eficiente, porque si la gente tiene que hacer muchas cosas, instalar, ser un experto en computación, por ejemplo, para poder usar estas criptomonedas, entonces eso nunca va a despegar y nunca va a ser un uso masivo. En ese sentido debe ser eficiente y simple. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a empezar con quién fue el pionero en esto. Aquí están viendo ustedes a uno de los científicos criptógrafos más reconocidos como de los pioneros de los años de los pioneros en los años 80 del siglo pasado, David Chaum. Él es aún profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara, aunque está semi-retirado. Él fue el primero al que se le ocurrió hacer esto de sistemas monetarios electrónicos. Intentó como 3 o 4 compañías diferentes, todas terminaron fracasando, yéndose a la bancarrota. Pero a él fue al que se le ocurrió el concepto original. Para evitar la reutilización de las monedas electrónicas, el problema del doble gasto que les comentaba, Chaum propuso que cada moneda tuviera un identificador único y que una entidad banco estuviese a cargo de verificar la correctitud del sistema de pagos. Puesto esquemáticamente, la siguiente, por favor, sería esta lámina que les muestro. Habrían 3 personajes en la siguiente. Ahí la tienes, sí. No, esa. Sería una entidad banco, una entidad comprador y una entidad vendedor. Y Chaum propuso un protocolo de retiro en el que el comprador retira monedas electrónicas del banco. En el banco, el comprador tendría una cuenta con dinero real, en pesos, en dólares, pero cuando retira parte de su dinero, lo que recibe del banco son monedas electrónicas. Estas monedas electrónicas las utiliza para comprar bienes a un vendedor, que podría ser una tienda, y aquí hay un segundo protocolo, que es el protocolo de pago-compra. El vendedor le entrega al comprador el bien que le haya querido comprar, y se queda con las monedas electrónicas. Y cuando el vendedor lo considera necesario, en una siguiente fase, ya fuera de línea, el vendedor le comenta al banco: tengo estas monedas electrónicas, por favor deposítalas en mi cuenta, y las convierte otra vez a pesos o a dólares. Este esquema nunca despegó, nunca fue del todo aceptado por la comunidad. Vean ustedes de que de todas maneras sigue existiendo la entidad banco. Entonces, como que no nos despegamos del dinero plástico, y de hecho el banco aquí adquiere un poder muy importante en el esquema, se vuelve como Dios, y por eso nunca despegó estas ideas de Chaum. Él hizo algunas modificaciones. Por ejemplo, dijeron que si esto se garantizaba con anonimato, ¿cómo podríamos evitar negocios turbios? Y se propuso una cuarta entidad llamada autoridad, la cual estaría a cargo de monitorear estas monedas y en un momento dado interrumpir el anonimato. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las críticas al dinero electrónico centralizado? Puede ser utilizado para actividades ilícitas, porque Chaum lo concibió como algo individual, como una transacción anónima, perdón. Resultó que a la hora de implementarlo es extremadamente difícil evitar el problema del doble gasto. Nosotros implementamos esto en una tesis de maestría aquí en el Departamento de Computación en el 2005, y no se imaginan todos los vericuetos, todas las cosas que hay que hacer para evitar el doble gasto. Y siempre queda la sombra de que si no hay una manera de darle la vuelta al sistema. Y lo que decía, la entidad banco tiene un poder casi total sobre el sistema, y esa es una crítica que fue fatal para que nunca despegaran las ideas de Chaum de los años 80 y 90. Hubo poco interés de los bancos comerciales también en promover el concepto del dinero electrónico. Gracias, la siguiente. Sí, aquí estamos bien. También hubo un rechazo social de organizaciones activistas tales como movimientos cyberpunk, que se oponían a la idea de este dinero electrónico centralizado porque consideraban que era una manera opresiva de mantenernos aún más encasillados en el esquema financiero mundial. Sin embargo, a mí me gustaría presentar un ejemplo de la vida real. Aquí ustedes ven, quizás no lo reconozcan a este personaje, algunos de ustedes sí. Ahora vamos a hablar de él.
Pero este es un ejemplo curioso, porque fíjense que en este sentido del dinero centralizado y el dinero plástico, en el año 2010 el gobierno de Estados Unidos ordenó a las principales compañías de tarjeta de créditos y pagos electrónicos, compañías como Visa, Mastercard, PayPal, etcétera, no aceptar los donativos que fuesen dirigidos a la organización Wikileaks. Como lo habrán adivinado, es Assange, y él es el fundador de la organización Wikileaks, que le hizo mucho daño revelando cosas no apropiadas de masacres que había hecho el ejército de Estados Unidos en Irak, y los Estados Unidos estaban furiosos contra Assange y querían ahogarlo financieramente. Entonces obligaron a que no pudiera recibir Wikileaks ningún tipo de donativo de nadie vía electrónica. Eso podía significar la muerte financiera de Wikileaks, pero la suerte por pura chiripada que tuvo esta organización es que en el 2010 ya tenía un año de andar cabalgando en el mundo digital la moneda Bitcoin. Y entonces Assange le dijo a todas las personas que simpatizaban con su movimiento que por favor le donaran en Bitcoins y no haciendo transacciones con dinero plástico. Resultado, pues hace algunos meses, ya va a ser un año, Julian Assange sacó este Twitter en el que dice que está profundamente agradecido al gobierno de Estados Unidos y en especial al senador McCain, el que se acaba de morir, y el senador Lieberman, para obligar a todas estas tarjetas de crédito a no aceptar donativos para Wikileaks, porque eso los obligó a cambiarse a Bitcoin en el 2010. En el 2010 los Bitcoins no valían ni siquiera $1. Entonces la ganancia que tuvo calcula Assange de 50,000%. O sea, Wikileaks es una organización. ¿Será que Assange tiene como 4 años de vivir en la embajada de Ecuador en Londres? Pero su organización es sumamente rica, gracias a los Estados Unidos. Entonces vamos a hablar de esta moneda que surgió en el 2009, diferente de la que había propuesto Shaun, dinero electrónico distribuido. Aquí ustedes pueden ver al principito saliendo de su asteroide, la famosa escena en la que es empujado por esta parvada de aves, y entonces eso de alguna manera es una metáfora de cómputo distribuido. Todos los modelos de dinero electrónico propuestos por Shaun antes del 2008 eran centralizados. Memorablemente, a finales del 2008 aparece un personaje literalmente de la nada, anónimo. Su seudónimo es Satoshi Nakamoto, pero realmente no sabemos quién es, aún ahora, 10 años después. Y a finales del 2008 publica su artículo Parteaguas, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, donde Nakamoto combina varios conceptos de propuestas previas para lograr una versión distribuida del dinero electrónico, a diferencia de, o sea, la entidad, lo que queremos decir aquí es que la entidad banco va a desaparecer y lo que va a ocurrir es que vamos a tener que toda la comunidad va a certificar que el sistema financiero de Bitcoin funciona correctamente. De eso vamos a platicar más adelante. Aquí está una versión literaria de lo que podría ser la cara de Satoshi Nakamoto, pero realmente no sabemos quién es. Y aquí está Alicia, nuestra personaje, nuestra musa en la criptografía. Y entonces algunos conceptos básicos de criptografía para que podamos proseguir con algunos detalles técnicos. Primero les quiero mencionar que lo que utilizamos en Bitcoin es la criptografía de llave pública. La criptografía de llave pública se caracteriza porque se crea una llave digital, claramente, pero la metáfora es que sería una llave la cual se parte a la mitad y una mitad se publica y eso se llama la llave pública y otra llave se deja para el dueño de esa llave, que sería su llave privada. Entonces tenemos parejas de llave pública y llave privada. Cuando alguien me quiera, por ejemplo, cifrar un documento a mí, o por ejemplo aquí este personaje Beto le quiere cifrar algo a Alicia, lo que hace es sacar de su llavero la llave de Alicia, la llave pública de Alicia, y con esa, y utilizando un esquema de cifrado, cifra el documento que le quiere enviar a través de la red a Alicia. Recuerden que aquí en la red están todos los hackers, pero aunque los hackers puedan escuchar ese mensaje, no lo pueden abrir porque está cifrado. Llega Alicia y Alicia sí lo puede abrir porque ella tiene la otra mitad de la llave privada, que puede abrir ese documento. Entonces este es el concepto de criptografía de llave pública, en que cada usuario se le da una pareja, se le asigna una pareja de llave pública y llave privada.
Otro concepto importante de la criptografía moderna son las funciones picadillo, funciones hash, no confundir con las que ustedes a veces estudian para bases de datos y en estructuras de datos. Estas funciones picadillo o criptográficas lo que hacen es que agarran cualquier documento digital y sacan una huella digital del documento digital. Entonces a mí me gusta decir que es una huella digital al cuadrado, por ser la huella digital de un documento digital. La huella digital de un documento digital, su tamaño varía, pero ahora se recomienda modernamente que tenga al menos 256 bits a 512 bits. Es un tamaño fijo. Si ustedes escogen una función picadillo, por ejemplo, SHA-256, siempre le va a dar de salida 256 bits, sin importar el documento al cual estén sacando su huella digital. Para los más geeks entre ustedes, habrán visto que cuando bajan aplicaciones a su celular o a su laptop, les recomiendan que vean el fingerprint de esa aplicación para que vean ustedes de que sí bajó correctamente o que no hubo, ya sea maliciosamente o accidentalmente, cambios en la aplicación. Lo que uno hace es baja la aplicación a la laptop o al celular y a esa aplicación le saca uno una función picadillo para que aparezca esta huella digital que está acá, este fingerprint, y se compara con el que está en la página de la aplicación y se ve si es el mismo. Si es el mismo, entonces tenemos nosotros una copia fiel de esa aplicación y si no hubo un error. Entonces estas funciones picadillo son sumamente útiles para proveer algo que se llama firma digital, que es la clave de la criptografía detrás de las monedas, de las criptomonedas. Aquí en esta lámina, la siguiente por favor, muestro del lado izquierdo el texto: el dinero se hizo redondo para que ruede y de papel para que vuele. Ese es el primero, el original, y a la derecha está su SHA-256, su picadillo, su huella digital. En el segundo bloque del lado izquierdo, la E mayúscula la sustituí por E minúscula, o sea, cambié en un bit el documento que estaba del lado izquierdo y sin embargo la correspondiente huella digital cambió dramáticamente, nada que ver con la original. O sea, un pequeño cambio de un solo bit en el documento original produce una huella digital completamente diferente. Aquí también hay otro cambio de un bit y la huella digital que se produce es extremadamente diferente. Eso significa de que dada la huella digital es sumamente difícil, si no es que imposible, predecir qué documento la generó y que a cada documento le corresponde una huella digital única, como serían nuestras huellas digitales de los humanos. Con esto podemos hacer la siguiente, por favor. Podemos hacer un esquema de firma digital. No voy a explicarlo con mucho detalle porque tenemos mucho material que revisar, pero básicamente al mensaje se le saca una función picadillo, se obtiene su huella digital y esa huella digital se firma, decimos que se firma, utilizando la llave privada del signatario y se transmite hacia el otro lado el mensaje original y su firma. Del lado del receptor se puede verificar la firma. ¿Cómo? Con el siguiente procedimiento: al mensaje recibido le saco una función picadillo, eso me da la huella digital del mensaje recibido, y a la firma recibida, por decirlo así, la descifro utilizando la llave pública del signatario, y entonces obtengo un picadillo de lo que fue el mensaje original. Los comparo. Si son iguales, entonces la firma verificó y si no, falló. Esta firma digital es tan poderosa como la firma autógrafa y más, si se usa de manera segura, porque aquí se permite garantizar dos cosas, que es lo que muestra en la siguiente lámina. La autenticidad del signatario, es decir, que fue fulanito de tal el que firmó y solamente él, porque solamente él o ella son los poseedores de esa llave privada, y también la autenticidad del documento, que el documento no fue alterado en el camino, porque de haber sido alterado, los picadillos no hubieran coincidido. Entonces la firma autógrafa solo cumple con el primer objetivo, autenticidad del signatario, pero la firma digital, además de cumplir con eso, cumple con la autenticidad del documento. Esos, digamos, son los bloques básicos. La siguiente, por favor. Y lo siguiente que quisiera platicar un poquito es de la matemática que hay detrás de esta criptografía. La criptografía, pues, es matemática en acción. Del área de las matemáticas conocida como teoría elemental de números. Y de ahí hemos sacado problemas difíciles para poder apoyar a esos esquemas criptográficos que mostré en las láminas anteriores. Hay quienes simplemente se dedican al lado matemático de la criptografía y se clavan en la teoría elemental de números. Habemos otros que nos gusta implementar esa matemática para poder crear sistemas en seguridad informática. Un primer problema matemático difícil que ha resistido la prueba del tiempo es el problema de factorización entera. Imagínense un entero n
que es el producto de dos primos, P y Q. Entonces, en el reto nos van a dar N y nos preguntan, ¿puedes decirme cuáles son los factores primos P y Q de ese N que te estoy dando? Por ejemplo, ¿cuál es la factorización de 2018? Ese sería un reto. Entonces, la factorización entera por el teorema fundamental de la aritmética es única, excepto por el orden de los factores, y 2018 es particularmente un buen ejemplo porque tiene esta forma de P por Q. P sería igual a 2 y Q sería igual a 1009 y los dos son números primos. Entonces, ese, digamos, es un problema que se puede resolver, que ustedes quizás, si estuviera yo presencialmente, les hubiera pedido que lo hicieran. Sí lo pueden hacer los que tengan habilidad de cálculos mentales, no es demasiado difícil, pero ustedes pueden pensar que conforme vamos creciendo este número, se va volviendo más y más difícil calcular sus factores primos. Y los que usamos para tener una seguridad aceptable, si usamos este tipo de criptografía basada en este tipo de problemas, usamos números que tienen al menos unos 320 dígitos decimales, de ahí para arriba. Entonces se vuelve un problema realmente difícil aún utilizando computadoras. Un segundo problema difícil desde el punto de vista de las matemáticas es el que a mí me ha interesado mucho, el problema del logaritmo discreto. Aquí está la definición matemática, pero se los platico mejor con el desafío. El desafío es el que está aquí en magenta y dice, ¿cuánto vale x en un exponente x tal que 2 elevado a ese exponente x me dé 304 módulo 419? Recuerden que la operación modular es la del residuo, el residuo aritmético. Aquí estamos hablando de puros enteros. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para que 2 elevado a ese algo me dé 304 módulo 419? A pesar de que esos números son chiquitos, no creo que haya alguien en el auditorio que pueda resolver esto mentalmente. Sí tenemos que hacer uso de calculadoras, al menos de papel y lápiz, pero no con cálculo mental. La respuesta es, incluso cuando les dé la respuesta, de todas maneras va a quedar oscuro. La respuesta a este reto es 2 a la 343, módulo 419 es igual a 304. Y aún cuando le dé la respuesta, tendrían que sacarle una foto e irlo a comprobar con una calculadora o computadora para ver que no les estoy mintiendo. Así que créanmelo como un acto de fe. Este problema del logaritmo discreto es un problema endemoniadamente difícil, pero se vuelve aún más difícil si lo definimos en en unos objetos matemáticos que les llamamos curvas elípticas. Estas curvas elípticas pueden plantear el problema del logaritmo discreto, pero a nivel puntos con coordenadas x y y que habitan en la curva elíptica. Y el reto aquí es, nos van a dar un punto base P, ese punto P se va a multiplicar, se va a sumar consigo mismo P más P más P más P X veces y nos va a dar otro punto Q. Entonces, dados Q, P y la curva elíptica en la que habitan esos dos puntos, encuentre X. Y este se conoce el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas. La siguiente, por favor. Y este es el que ocupa Bitcoin. Este es el que decidió Satoshi Nakamoto utilizar para sus firmas digitales en Bitcoin. Las curvas elípticas más o menos se ven así en los reales. Son curvas elípticas que son las que siguen en complejidad a las curvas cónicas, que son las que estudiamos o por lo menos en mi época se estudiaba en geometría analítica en la prepa, las curvas cónicas, que son cuadráticas en la Y y cuadráticas en la X. Pero las curvas elípticas son cuadráticas en Y y cúbicas en X. Entonces, esta es la fórmula general de esas curvas elípticas. Tienen puntos que habitan en esa curva elíptica. ¿Qué significa que un punto habita en una curva elíptica? Que si yo sustituyo la X del punto, la coordenada X y la coordenada y hago mis cuentas matemáticas, satisfacen la ecuación de la curva. Eso significa que pertenezcan a la curva. Las definimos sobre campos finitos, de los que no voy a platicar mucho, pero eso hace que haya solamente un número finito de puntos que habitan en la curva elíptica y se busca que el número de puntos que habiten en la curva elíptica sea un número primo. O sea, que haya un número primo de puntos que habitan en la curva elíptica. Y eso nos permite hacer criptografía con esto. Gráficamente, vuelvo a repetir el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas. Dado un número entero grande, K, y un punto P, yo puedo calcular el múltiplo de P, que es sumar P consigo mismo K veces, y eso es la llave pública, eso va a ser la llave pública. Y dada la llave pública, para un adversario es muy difícil, es extremadamente difícil extraer
esta K, ese entero que yo le puse. Y entonces decimos que este es el problema del logaritmo discreto para curvas elípticas. ¿Cuál fue la curva elíptica escogida por Satoshi Nakamoto para Bitcoin? Bueno, la conocemos en la jerga de criptografía como este nombre raro, SECP 256K1. K es el nombre de su inventor, el profesor Koblitz, que ha estado varias veces aquí en el Simvestab. La curva elíptica escogida por Satoshi Nakamoto se ve más o menos así, en los reales. Y tiene el 256, significa que el tamaño del escalar que yo les mencionaba tiene 256 bits, ese tamaño. O sea, puestos en hexadecimales serían 64 hexadecimales. Cada escalar, cada K que les mostraba en la lámina anterior. La seguridad que ofrecen estas curvas se considera intratable porque una seguridad, nos ofrece una seguridad muy superior a 2 a la 90. De hecho, nos ofrece 2 a la 128, que ni con 2 a la 128 operaciones se podría romper la seguridad de esta curva, o sea, es resolver el problema del logaritmo discreto. Entonces, esto es una seguridad bastante grande. 2 a las 128 operaciones es la seguridad que se considera comercialmente segura para las aplicaciones. Una llave secreta típica de Bitcoin es un número de 256 bits, que son unos 78 dígitos decimales, y luce más o menos así. Las siguientes, por favor, me fui adelante, perdón. Ejemplo de una llave secreta de Bitcoin, es la que está aquí, y ustedes pueden ver ese numerito que está ahí. Son, ¿cuántos? Son 78 dígitos decimales y son 256 bits. Y si alguien logra adivinar las llaves secretas de la gente que tiene mucho dinero en bitcoins, pues inmediatamente se vuelve billonario, ¿no? Así como se dice en inglés, o sea, con miles de millones de dólares. La cosa es adivinar ese número. Y adivinarlo matemáticamente significaría romper el problema del logaritmo discreto, lo cual es extremadamente difícil. Y adivinarlo por pura chiripada no va a ocurrir en no sé cuántos universos, ¿no? O sea, es demasiado difícil porque el espacio de búsqueda es demasiado grande. Bueno, dicho lo cual, ya por fin podemos pasar a hablar de los bloques básicos del sistema Bitcoin. La siguiente, por favor. Entonces, la primera, la más importante del Bitcoin es lo que le llamamos de los bloques, la bitácora de bloques, que en inglés se dice blockchain. Y esta es muy famosa, probablemente ustedes la han oído mencionar por ahí, porque siempre dicen las tecnologías de blockchain y hay seminarios de la tecnología de blockchain. La verdad es que desde el punto de vista de ciencias de la computación, esa es la tecnología, ese es el concepto de Satoshi Nakamoto, que se predice que más va a revolucionar la computación en los años por venir. Es el triunfo del cómputo distribuido. Entonces, ¿qué es esa blockchain? Pues imagínensela como una base de datos, una bitácora realmente, en la que están almacenadas todas y cada una de las transacciones que se han hecho en Bitcoin desde su creación en enero del 2009 a la fecha. Es decir, en casi ya 10 años de existencia, ahí en esa base de datos están almacenadas todas las transacciones de compra y venta que se han hecho con Bitcoin. Y se almacenan en una nube, en la nube que le llamamos la red Bitcoin. Ahí están almacenadas y disponibles, esa blockchain se puede bajar para cualquier usuario que quiera ingresar a la red Bitcoin. O sea, es una información pública. El tamaño de esta blockchain ha crecido mucho con los años. Hasta donde yo me quedé, aquí dice que para enero de 2018 eran 151 gigabytes, pero probablemente ya ahora ya anda por encima de los 200 gigabytes, simplemente para recuperar todas las transacciones que se han hecho con Bitcoin. Esta blockchain, ahí están almacenados todas las compraventas que se han hecho en la red Bitcoin, y entonces esta es la forma que encontró Nakamoto de prevenir el problema del doble gasto que ya se había mencionado anteriormente, porque si ustedes quieren volver a gastar una moneda que ya la han empleado para comprar una moto, por ejemplo, entonces cuando lo vuelvan a hacer, los van a cachar porque en esta blockchain está colocada la transacción que ya habían hecho con esas monedas. Entonces va a aparecer que no tienen crédito y les van a rechazar la transacción. Es un poco, la idea es como que estuviéramos en este auditorio en el que se encuentran ustedes allá en Victoria, y que cada vez que ustedes hagan una transacción comercial, la escriban en el techo del auditorio. Y ahí queda escrito que el estudiante A le pagó al estudiante B 10 centavos de Bitcoin, que es una cantidad enorme, para comprar libros, digamos. Y eso se coloca en el techo, y ese techo sería como la blockchain. Y
y el techo está hecho de tal manera que no se pueda modificar por alguien maliciosamente o borrar o alterar, y entonces ya queda esa transacción para siempre. Entonces, como que toda la audiencia sería testigo de cada una de las transacciones que se hagan en la comunidad. Y ese fue el concepto del cómputo distribuido que estamos utilizando en las criptomonedas. Y es fantástico. ¿Cómo funciona? Casi increíble, casi mágico. Además de la blockchain, la siguiente, por favor, tenemos las billeteras, los wallets en inglés. Estas son las aplicaciones que uno baja para poder manejar bitcoins. Entonces, ustedes lo pueden bajar a su celular y lo pueden bajar el modelo en la modalidad Lite, Light, o lo pueden bajar en la modalidad completa. Obviamente, si estamos hablando del celular, no pueden bajarla en la manera completa porque tendrían que bajar la blockchain, que como yo les decía, ya pesa más de 200 gigabytes. Entonces no les cabría. Lo que bajan es una wallet, pero sin la blockchain, y confían en que todo el sistema esté funcionando bien. Si lo están bajando a su laptop, entonces sí pueden bajar todo, pero se tarda un par de días en bajar, más de 24 horas en bajar toda la blockchain. Las wallets son como sus intermediarios, son los que se encargan de generar parejas de llaves públicas y privadas, porque en el esquema, cada vez que haga una transacción en Bitcoin, se recomienda que se genere una pareja de llave pública y privada para esa transacción. Entonces yo como usuario voy a tener no una pareja de llave pública y privada, sino muchas, tantas como transacciones haga, tanto de compra como de venta. Crea las direcciones de depósito, que únicamente lo que son estas direcciones de depósito son los picadillos de las llaves públicas. Verifica si se han realizado transacciones hacia las direcciones administradas, es decir, si alguien nos ha depositado dinero. Crea y firma transacciones, es decir, se encarga de hacernos todo el manejo para que un usuario típico simplemente con hacer un clic pueda ya sea aceptar bitcoins o transferir bitcoins. Existen de estas billeteras, existen dos modalidades, unas en software y otras en hardware. A Bart no le gusta mucho usar los esquemas en software. Realmente lo que ha pasado es que han surgido, además de estas billeteras, unas casas de cambio que en inglés se le llaman brokers, las cuales dicen, oye, ¿para qué te molestas tú en tener tus bitcoins? Mejor yo te lo voy a administrar y veme a mí como una bancanet. Y hay una casa de cambio mexicana, por ejemplo, que se llama Bitso, en la que uno puede operar de esa manera y simplemente uno con usuario y contraseña y quizás con un soft token entra a su cuenta para ver sus criptomonedas y en esa casa de cambio puede cambiar de una criptomoneda a otra o de criptomoneda a pesos o de pesos a criptomonedas. Ellos nos hacen todo ese manejo. Nosotros no tenemos acceso a las llaves privadas de nuestro dinero, sino que ellos nos hacen ese manejo. O sea que si a ellos los hackean, nos hackean a todos los clientes. Por eso a Bart no le gusta usar ese tipo de combinación. Bart prefiere usar billeteras de software que uno puede bajar. Esas son completamente gratuitas. Aquí están varias que están disponibles en la red. Ustedes la bajan y estas les hacen el manejo de su dinero si es que ustedes quieren utilizar los bitcoins. Las personas que son más profesionales, entonces se compran estas billeteras de hardware, valen unos $200, son unas USBs. Y la ventaja de estas es que estas no son, en teoría no son hackeables. No estoy muy seguro de eso. He visto algunos ataques, pero el planteamiento de los que fabrican estas billeteras de hardware es que no son hackeables porque no tienen sistema operativo. Pero sí he visto ataques hacia estas billeteras de hardware. De todas maneras, son mucho más seguras que las billeteras de software. No, la siguiente, por favor. Aquí una pregunta que yo creo que debe estar en el ambiente actualmente. Si no hay una casa de moneda, si no hay un gobierno, si no hay una compañía que fabrique estos bitcoins, entonces, ¿quién acuña las monedas? ¿Quién es el encargado de acuñar estas monedas? Bueno, pues les explico la idea de Satoshi Nakamoto. Él propuso que el 3 de enero del 2009 arrancó el esquema de Bitcoin en lo que se conoce la transacción Génesis, en la cual él se adjudicó así de buenas a primeras y arbitrariamente 50 Bitcoins a sí mismo. Esto fue realizado a favor de la dirección de la entidad representada por la llave pública de Nakamoto y sin que a nadie se le hubiera cargado esa cantidad de dinero. O sea, él no compró nada, simplemente fue el dedo flamígero de Satoshi Nakamoto que se autoasignó 50 bitcoins. A partir de ahí se generan
nuevos bitcoins cada vez que se sube un bloque a la blockchain. Un bloque lo que contiene son las transacciones que han ocurrido en la red Bitcoin en los últimos 10 minutos aproximadamente. Entonces, hay unos personajes conocidos como mineros, los cuales están constantemente monitoreando el sistema Bitcoin, almacenan todas las transacciones que han ocurrido en los últimos 10 minutos y juegan un concurso porque hay muchos mineros y el minero ganador agarra su bloque y lo coloca en la blockchain. Y a ese minero, en premio a su actividad, se le otorga una recompensa. Originalmente inició con 50 bitcoins, después bajó a 25 bitcoins y ahorita vamos en 12.5 bitcoins al minero que logre ganar el concurso y colocar su bloque en la blockchain. Estos son los mineros. Me adelanté a la siguiente, por favor. Entonces, los mineros tienen una como propina por hacer su trabajo. Y también otra cosa que dispuso Satoshi Nakamoto es que solamente se generarán 21 millones de bitcoins. Actualmente llevamos un poco menos de 18 millones de bitcoins generados y vamos a acabar de generarlos todos en el 2040. A partir del 2040 ya no se van a acuñar más monedas. Esto es muy interesante, el modelo financiero que escogió Nakamoto, muy acertado además. Entonces parece ser que Nakamoto, si realmente es un personaje y no una entidad de muchos, sería un genio en criptografía, un genio en finanzas, un genio como programador, porque dicen que los programas que proveyó Nakamoto a los ingenieros que contrató vía internet, por correo electrónico, esos ingenieros dicen que programa como los dioses. Entonces es un programador excelso, un criptógrafo genial y un financiero genial, por lo que mucha gente duda que sea una sola persona. Pero si no es una sola persona y son varios, ¿cómo es posible que hayan pasado 10 años y todavía no sepamos quién es? Entonces hay mucho misterio en ese sentido. Nosotros estudiamos esto de la blockchain, hicimos una tesis de maestría en el 2015 con el maestro en ciencias Abraham Basurto, está disponible en mi página. Bien, nos pasamos entonces a la siguiente lámina. Los mineros y sus granjas. Bueno, lo que propuso Nakamoto tenía que tener un concurso para saber quién de los mineros iba a ganar. Actualmente Bitcoin, por ejemplo, tiene decenas de miles de mineros y la pregunta es cómo escoger al ganador. Y lo que hizo Nakamoto es quizás la parte más criticable del sistema. Lo que le dijo a los mineros es, ¿saben qué? Es que en las reglas del juego, ustedes reúnen todas las transacciones de compra y venta que se han realizado en la red Bitcoin en los últimos 10 minutos, las agrupan en un bloque y le agregan un número aleatorio. Y a lo que les resulta, le sacan un picadillo. Entonces, ese picadillo debe lucir como un número aleatorio. Así que lo más probable es que sea un número de 256 bits. Pero puede ser que por pura chiripada inicie con una cierta cantidad de ceros. La probabilidad de que el primer bit sea un 0 es un medio, que los dos primeros bits sean ceros es un cuarto, que los 3 primeros bits sean un 0 es un octavo, que los 10 primeros bits sean 0 es 1 entre 1000, 1 entre 1024 para ser más exactos, y eso es lo que le llamamos la prueba de trabajo, y ha ido aumentando con el tiempo. Actualmente se le pide al minero ganador que genere un picadillo que inicie con 52 ceros. Los primeros 52 bits deben estar en 0. La probabilidad de que esto ocurra es 1 entre 2 a la 52. Recordando que 2 a la 30 es un giga, 2 a la 40 es un tera y 2 a la 50 es un peta. Entonces tenemos que hacer 4 peta intentos para ganar como mineros. ¿Qué es lo que hacen los mineros? Entonces, por ejemplo, aquí lo que ven es este joven que se quedó sin beca doctoral en Harvard. Y entonces dijo, ¿qué hago? Y hizo su compañía de granjas para los mineros. Creó estos chips en hardware, los cuales son capaces de computar del orden de 10 tera picadillos por segundo. Y lo que hacen es que los colocan en estas granjas y están constantemente los mineros calculando esos picadillos, inútilmente, porque solamente va a haber un ganador, el que logra encontrar todos los ceros. Cuando un minero logra encontrar todos esos ceros, lo publica en la red Bitcoin. Los otros mineros examinan si no hay errores, y si no hay errores, entonces él lo coloca así, se corona y lo coloca en la blockchain y le dan su recompensa, que originalmente eran 50 bitcoins, bajó a 25 y actualmente 12.5 bitcoins. Entonces se imaginarán que los mineros, estas granjas están colocadas en países en donde la electricidad sea barata
y la potencia mundial es China en esto. Entonces, si ustedes se quieren comprar un Antminer, lo venden en Amazon, valen del orden de $8,000 y calculan del orden de 8 o 9 terabytes por segundo, tera hashes por segundo, perdón. Bien, entonces, habiendo mencionado todos los bloques de Bitcoin, solo les voy a mencionar rápidamente cuál es el protocolo de compra-venta. Fíjense, jóvenes, aquí es muy importante que se queden con este concepto. El nombre de Bitcoin evoca monedas, ¿no? Bit son bits y coin es moneda. Entonces, monedas tipo bit. Lo curioso del Bitcoin es que cuando yo quiero comprar algo, nunca le deposito dinero al vendedor. El vendedor nunca va a recibir nada del comprador. Pero entonces, ¿cómo se realiza la transacción de monedas? Pues lo que hace el comprador es, en vez de depositarle algo al vendedor, lo sube a la red Bitcoin y eventualmente un minero lo va a subir a la blockchain. Entonces, el vendedor nunca ve su dinero en su computadora. No es cierto eso de que va a recibir monedas y que se puede hacer copy-paste. No la va a recibir. Lo que va a recibir es un comunicado de parte de su wallet de que la transacción ha sido registrada en la blockchain y que, dado que ya está registrada en la blockchain, ya no puede ser modificada. Entonces, yo aquí les ejemplifico eso que les acabo de decir, suponiendo que Alicia quiere comprarle un taco al pastor en la taquería de Beto. Para realizar la compra-venta, Alicia y Beto siguen el siguiente procedimiento. Tanto Beto como Alicia deben tener instalada una wallet, para empezar, para que se puedan entender. Después, las billeteras, como sabemos, generan y administran direcciones electrónicas. Cada dirección tiene asociado un determinado saldo de bitcoins, así como una pareja de llave pública y privada. Entonces, Beto, que es el que está vendiendo los tacos, le tiene que decir a Alicia, deposítame aquí, pero depositar es un decir, porque no le va a transferir el dinero ahí, sino que lo va a subir a la blockchain. Entonces, para vender su producto, la billetera de Beto crea una nueva dirección para que Alicia le envíe su pago allí, pero es una forma de hablar. Esas direcciones se derivan a partir de los picadillos de la llave pública de Beto, lo que significaría que Beto después puede probar que él es el dueño porque él tiene la llave privada que abriría esa llave pública, esa dirección. Entonces, Alicia utiliza la firma digital para decir, sí, yo estoy transfiriéndole medio centavito de Bitcoin a Beto, a la dirección que me indicó Beto. A partir de ese momento, cualquier miembro de la red Bitcoin, los mineros, pueden verificar la transacción que hizo Alicia usando la llave pública que corresponde. Y finalmente se va a subir. Entonces, si ustedes lo quieren ver, si les parece un poco complicado, la siguiente, por favor. Aquí les presento un ejemplo. Normalmente eso se hace con celulares y se hace con códigos QR. O lo pueden hacer copiando esa dirección. Por ejemplo, aquí esta persona en esta casa de cambio mexicana Bitso, vean ustedes aquí un Bitcoin valía en ese momento que tomé esta foto, 189,000 pesos. Y entonces, aquí la idea es colocar dinero a Bitso. Y Bitso dice, pues, ¿me quieres colocar pesos mexicanos? Entonces, hazlo en esta cuenta para que yo te adjudique a ti, a cambio de esos pesos, Bitcoins. Y entonces, aquí pone esta dirección a la que hay que depositar, que también se puede tomar con un clic de ese código QR. Eso es cuando alguien quiere que le depositen. Y cuando uno quiere depositar, entonces uno pone aquí en esta ventana, pone el monto en Bitcoins, digamos medio centavito de Bitcoin, la dirección, que sería la que les mostré en la lámina anterior, los NIPS, o sea, el soft token, y enviar. Y con esto se va a hacer la transacción. En la siguiente lámina les muestro, por ejemplo, un cajero automático de Bitcoin. En la Ciudad de México hay 3, en Tijuana hay otro, hay varios en la República. Aquí tenemos a este personaje que está con su celular. Se puede, de la wallet del celular, pedirle al cajero, oye, yo tengo medio centavito de Bitcoin, ¿me lo cambias en pesos? Y entonces se transfiere el dinero que está en el celular del personaje al cajero y el cajero le va a dar dinero. O al revés, uno puede colocar dinero aquí y entonces el cajero le va a depositar al wallet del celular el equivalente en bitcoins.
Bueno, esto es todo lo que voy a decir de cómo funciona el protocolo. Funciona de manera práctica usando el celular. ¿Cómo está la distribución de riqueza de bitcoins? Pónganle atención a esta tabla. Es un poquito no tan sencilla de entender, pero se las explico rápidamente. Fíjense en la primera columna. En la primera columna están todas las cuentas que tienen desde 0 hasta una milésima, o sea, una décima de centavo de bitcoin. Esto es el primer renglón y hay 53% de todas las cuentas de bitcoin que hay en el mundo, 53% de ellas tienen una milésima de bitcoin o menos. De ahí, entre una milésima y un centavo de bitcoin, hay 21% de direcciones de bitcoin que tienen a lo más un centavo de bitcoin. Y entre un centavo de bitcoin a 10 centavos de bitcoin, solo hay 16% de cuentas que tienen esa cantidad. De 10 centavos de bitcoin a un bitcoin, apenas el 6% de las cuentas en el mundo tienen a lo más un bitcoin. Entre un bitcoin y 10 bitcoins, menos del 2%. Entre 10 y 100 bitcoins, menos de 0.46%. Entre 100 bitcoins y 1000 bitcoins, 0.06% de todas las cuentas en el mundo tienen esta cantidad de bitcoins. De 1000 bitcoins a 10,000, el 0.01. De 10,000 a 100,000 solo hay 109 cuentas que tienen esta cantidad de dinero, y más de 100,000 bitcoins solamente hay 3. Una de ellas es de Satoshi Nakamoto. Ya se lo imaginarán. Para poner esto en perspectiva, aquí les pongo una tabla de los multimillonarios en dólares en el mundo. Ya está un poquito viejita porque ahora ya sabemos que el CEO de Amazon es el número 1 en el mundo y que tiene más de 100,000 millones de dólares. Estos billones significan 1,000 millones, no 1 millón de millones. Entonces Jeff Bezos tiene más de 100,000 millones de dólares. Slim anda por ahí en la lista. Estos son los multimillonarios en dólares y estos son los multimillonarios en bitcoins. La cuenta de bitcoin que tiene más, o sea, esta cuenta es la llave pública. Recuerden que está respaldada por una llave privada, la cual yo podría averiguar si de pura chiripada adivino ese número de 256 bits, lo cual no va a ocurrir en este universo. Pero bueno, ese numerito protege una cuenta que guarda 179,203 bitcoins, que es 1% de todos los bitcoins que hay en el mundo y que vale un platal porque cada bitcoin vale del orden de $7,000. Entonces multipliquen $7,000 por 179,000 y eso les da la riqueza de esa persona. De hecho, cuando los bitcoins valían, por ejemplo, $20,000, en esta cuenta había, ¿cuánto? Había como 34,000 millones de dólares. Y con 34,000 millones de dólares, o sea, 34 billones de dólares, no alcanzaba para estar entre los primeros 10, pero sí para estar entre los primeros 20 personas más ricas del mundo. Y se supone que Satoshi Nakamoto tiene en total 1 millón de bitcoins. Entonces, si los bitcoins suben, digamos, a $30,000, $40,000, pues ya Nakamoto puede llegar a convertirse en uno de los primeros 10 hombres, estar en el top 10 de los hombres más ricos del mundo. Y hasta la fecha no se ha gastado un centavo partido por la mitad. Si se hubiese gastado un centavo de sus bitcoins, ya tendríamos un fuerte indicio de quién es él, o ella, o ellos. Pero como no se ha gastado ni un solo centavo, no sabemos quién es. Entonces, Nakamoto se reservó el derecho exclusivo de minado de monedas los primeros 10 días del sistema y por eso juntó su fortuna de 1 millón de bitcoins. ¿Quién es Nakamoto? Pues aquí están algunos personajes. Este es un personaje que se llama John Dorian Nakamoto, vive en California, un ingeniero japonés retirado. Se pensó que él podría ser Nakamoto. Él es un australiano, emprendedor australiano, se llama Craig Wright. Él se autoproclamó Nakamoto, se presentó en la BBC y dijo, yo soy Nakamoto. Se enojó mucho cuando lo empezaron a criticar y a dudar de él, y entonces dijo, pues ya me voy para siempre y nunca más me vuelvan a buscar. Y se fue. Creemos que no es Nakamoto, entonces sigue siendo un misterio. Más chismes del mundo de Bitcoins. Aquí está el temible pirata Roberts. Es este joven que en esta época tenía 28 años, ahora debe tener unos 35 años. Fue condenado a doble cadena perpetua secuencial, no puede ser cumplida en paralelo. O sea, va a estar 35 años para la primera sentencia a cadena perpetua en Estados Unidos y otros 35 años para la segunda sentencia. ¿De qué se le acusó? Bueno, este señor era el autor o el manejador de
del sitio web llamado Silk Road, o sea, la ruta de la seda, en la que se vendían toda clase de estupefacientes, se podía contratar asesinos, se podían comprar animales en peligro de extinción, y todas las transacciones se hacían vía Bitcoin, y Silk Road cobraba 10% de propina por cada transacción. En el 2013, créanme, lo van a ver pronto en una película de Hollywood porque fue increíble. Era una persona que vivía muy modestamente, era roommate, como se dice en Estados Unidos, de 2 personas en un pequeño departamento. Su carro era del año de los 80s, era una pickup, y trabajaba desde la biblioteca pública de San Francisco, en donde fue capturado. Y fue capturado de una manera muy hollywoodense. Por un momento, un reputado, un famosísimo criptógrafo, el profesor Adi Shamir, especuló si acaso el pirata Roberts podría ser Satoshi Nakamoto o estuviera relacionado con él. Sin embargo, él creyó haber encontrado algo haciendo minería de datos, pero finalmente retiró su teoría. Cree que se equivocó. En el Silk Road, para que se hagan una idea, duró aproximadamente casi 2 años, 8 meses de existencia, y durante esos 2 años y 8 meses hicieron transacciones por 9 millones de bitcoins. Cuando fue capturado Roberts, se le incautaron del orden de 100,000 bitcoins, pero se cree que su fortuna es mucho más grande, dado que se trasegaron 9 millones de bitcoins, y el 10% de eso serían casi 1 millón de bitcoins. Bueno, les pongo una línea de tiempo rápidamente. El Bitcoin fue creado el 3 de enero del 2009, el bloque Génesis. El 5 de octubre ya tuvo un valor en el mercado de esta cantidad en dólares, 0.000076, con la primera casa de cambio. La primera transacción conocida de Bitcoin se hizo el 22 de mayo del 2010, más de 1 año y 4 meses después de la fundación de Bitcoin. Los ingenieros que estaban trabajando para Nakamoto tenían hambre y decidieron comprarse 2 pizzas por 10,000 bitcoins. Pagaron 10,000 bitcoins por 2 pizzas. Yo creo que ahora se están dando de topes. Fue la primera compra. El 11 de julio vale ya 8 centavos de dólar un bitcoin. El 9 de febrero del 2011, 2 años después de la creación, por primera vez rompe la barrera de $1 el bitcoin. Vale $1 el bitcoin. El 1 de julio del 2011 sube a 17 dólares. Y bueno, ahí ustedes pueden ir viendo. Por ejemplo, el 19 de diciembre del 2011 aparece en un capítulo de la famosa serie de Estados Unidos, Good Wife, que está ahí en el Netflix. Aparece una especulación de quién podría ser Nakamoto. Ahí valía 4.2. O sea, vean ustedes, fluctúa. Se anuncian regulaciones en contra de Bitcoin por parte del gobierno en febrero del 2012. Baja a 4.3 dólares por Bitcoin. Se crea una nueva moneda a partir de Bitcoin, y entonces eso hace que suba Bitcoin a 68 dólares. De ahí el FBI aprende al temible pirata Roberts. El 1 de octubre del 2013 sube curiosamente a 135 dólares. El 18 de noviembre del 2013 por primera vez rompe la barrera de $1,000 el Bitcoin. O sea, a los 4 años, casi 5 años de creado, rompe la barrera de los $1,000 el Bitcoin, $1,000 por un Bitcoin. Pero de ahí baja. Hay más eventos, me los voy a ir saltando por motivos de tiempo. Pasa de cuando rompe la barrera de $1,000 a cuando la vuelve a recuperar, es en el 2017. O sea, el 18 de noviembre del 2013 valía $1,000, y el 3 de enero del 2017 vuelve a valer $1,000 el Bitcoin después de haber tenido una mala racha. Entonces vale $1,000 el 3 de enero del 2017. Y el 1 de abril de 2017 Japón declara al Bitcoin como moneda de validez legal a la par del yen. Eso fue muy importante y subió el Bitcoin. En agosto del 2017 sube a $3,300. Después, en diciembre del 2017, subió a $20,000. Y después todo este año ha estado a la baja, y ahorita anda como por $6,500 por Bitcoin. Bueno, yo he hablado principalmente sobre el Bitcoin, pero hay otras bestias fantásticas. Además del Bitcoin, hay alrededor de 1,500 monedas que han sido propuestas, que cumplen diferentes propósitos, con diferentes éxitos. Por ejemplo, hay muchas monedas para los videogamers, para gremios como el gremio de la fotografía, hay criptomonedas especializadas para ellos. Mexicanas hay 2 criptomonedas. La más conocida, al menos para mí, es una que se llama Agrocoin, que está especializada en la producción del chile habanero, y la idea es que todos los miembros de la cadena de producción del chile habanero
hagan sus intercambios comprando y vendiendo con esta moneda, con AgroCoins. Véanla, está muy interesante. De todo este zoológico, bestiario, yo solo les voy a hablar de algunas. Aquí, por ejemplo, está lo que valían las monedas al 15 de enero del 2018, principios del año. Vean, el Bitcoin valía $13,600. Una moneda, voy a hablar de esas dos nada más, de Ethereum, que llegó a valer $1,300, y de Ripple, que llegó a valer $1.84 por Ripple. Esta es la cantidad de lo que está en esta columna. En la penúltima columna es cuántos millones de monedas hay. Por ejemplo, en el Bitcoin había en esta época 16.8 millones de Bitcoins, cada Bitcoin a $13,600. Si ustedes multiplican estos dos números, les da una capitalización de mercado de 228,000 millones de dólares o 228 billones de dólares. El Ethereum era como la mitad de eso, el Ripple va para abajo, ¿no? Así, este Bitcoin Cash, por ejemplo, es un fork, como le llaman en la jerga del Bitcoin, y así otras monedas. Y esto ha variado. Por ejemplo, un mes después, el Bitcoin bajó de 13,000 a 10,000 dólares, y una semana después de 10,000 dólares a 7,400 dólares. O sea, las variaciones son bestiales, ¿verdad? Entonces, así ha ido variando. Solo les voy a hablar de dos monedas que para mí son muy interesantes. La criptomoneda Ethereum. Esta inició operaciones en julio del 2015. La fundó alguien que estaba estudiando su maestría en la Universidad de Waterloo y decidió hacer su empresa y se volvió multimillonario porque creó este Ethereum. Aquí lo que hicieron es lo que le llaman a veces la segunda generación de la blockchain, que es una blockchain que es Turing Complete, en el sentido de que no nada más almacena transacciones comerciales, sino que ustedes pueden albergar ahí contratos en la blockchain. Entonces se supone que Ethereum se va a usar para regresar a esto del Napster. ¿Se acuerdan cuando se intercambiaban CDs entre usuarios? Entonces, en vez de hacer un Uber, de yo contratar un taxi a través de Uber, yo contrataría al chofer del taxi y yo nos entenderíamos a través de la blockchain de Ethereum. Y entonces haríamos Uber a un lado, lo mismo para Netflix, lo mismo para Airbnb y todo este tipo de compañías. Además, otra cuestión interesante de Ethereum es que la blockchain de Bitcoin se actualiza cada 10 minutos. Entonces, uno tiene que esperar 10 minutos para estar seguro que su transacción ya ha sido procesada y guardada en la bitácora, en la blockchain. En cambio, Ethereum lo hace en menos de 15 segundos. Entonces, por ejemplo, los videogamers adoran Ethereum y es lo que usan de una u otra manera. Es la segunda moneda en capitalización de mercado después de Bitcoin. La otra interesante que me gustaría mencionar es Ripple. Ripple fue acreditada por el MIT. Inició operaciones en agosto del 2012. Ellos más o menos se ofrecen como una alternativa al sistema PayPal y hace poco hicieron una alianza con Western Union para que se hagan todas las transacciones de nuestros paisanos a través de Ripple. Y Ripple es un poco transparente porque hace transferencias de dólares a Ripple, Ripple a pesos mexicanos o a cualquier otra moneda. Se supone que es una moneda que puede quedar, ha sido respaldada por los bancos, lo cual es muy interesante. Y además otro aspecto interesante es que estas no se acuñan estas monedas, sino que se creó la criptomoneda ya con todas las monedas acuñadas, vale decir. Entonces aquí no hay mineros. Es la tercera criptomoneda en capitalización de mercado. Muy bien, entonces aquí les presento rápidamente un video. Espero que se pueda ver. Lo que hay que hacer es salirnos del modo de visualización. Antes tengo que poner cara. Lo habrán reconocido, es el rey el Señor de los... No, el Señor de los Anillos. No. Es un rey enano. Del Hobbit. Gracias. Entonces, voy a poner voz de rey, imagínensela, no me va a salir muy bien, pero imagínensela. Dice, gold beyond measure, beyond sorrow and grief. Fue cuando este rey se volvió loco porque estaba en la casa de las monedas. Entonces, ahí están viendo el video, lo están comparando las riquezas para que ustedes vean lo que significa Apple con respecto a las criptomonedas, los dólares en circulación, el mercado del oro, el efectivo en todas las monedas, el mercado de valores y todo el dinero del mundo. Entonces, esto puede ser visto desde dos perspectivas. Se puede ver como algo positivo, en el sentido de que las criptomonedas tienen mucho espacio para crecer porque son una bolita muy chiquita en todas esas bolitas que están viendo ustedes en este momento. Ahí está el Bitcoin, ahí están todas las criptomonedas, pero
pero ¿cómo se llama? Pero hay mucho espacio para crecer. Los dólares en circulación son un montón de dinero, si se fijan. Entonces, bueno, dejamos el video entonces, solamente fue para propósitos demostrativos de ponernos en perspectiva, porque uno que es un poco ciudadano de a pie, pues como que le cuesta tener perspectiva de todo ese dinero, así como le pasó al rey enano y por eso se volvió loco, entonces a uno le puede pasar eso. Bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son los escenarios súper optimistas para diciembre del 2018? Eso nos faltan unos meses. Que el Bitcoin se recupere y regrese al $500 millones en español, es decir, aumentando su valor actual 3 veces. Que el Ethereum se recupere y alcance $300 billones. Y que surja una nueva criptomoneda cuya capitalización de mercado desbanque a Ripple en el tercer lugar de las criptomonedas. Esas son las optimistas. Las moderadamente pesimistas, que regulaciones agresivas de los principales países consumidores de la tecnología Bitcoin. Recuerden que en el Japón se comercia la mitad de Bitcoins en el mundo y que se sospecha que Satoshi Nakamoto es japonés. Estabilizan el crecimiento de las criptomonedas para que observen una conducta similar al dinero tradicional y dejen de estar haciendo todo este vaivén. Las altamente pesimistas, que el valor de la gran mayoría de las criptomonedas desciende drásticamente debido a las presiones del mundo financiero y a la venta masiva de monedas por los multimillonarios de esas monedas, que se les conoce en la jerga como ballenas, y los que tenemos o que tienen poquito dinero invertido se conocen como plancton. Entonces las ballenas andan comiéndose todo el plancton en esta metáfora. O puede ser que si Satoshi Nakamoto decide finalmente aparecer y se cree que eso causaría un efecto negativo en Bitcoin y que bajaría la moneda. Y los escenarios apocalípticos para diciembre de 2018 ya no queda mucho, que una implementación cuántica del algoritmo de Peter Shor para la factorización de números enteros. Este algoritmo solo funciona si hay una computadora cuántica. Y dicen que ya viene, que ya está a la vuelta de la esquina. Dicen unos, dicen otros que no. Y entonces eso haría que la seguridad de la curva SEC 256 del Bitcoin se reduzca de miles de millones de años a cientos de horas, si aparece la computadora cuántica. Y si eso ocurre, entonces va a pasarle a las criptomonedas lo que a los dinosaurios cuando vino el asteroide. Van a perecer la enorme mayoría de criptomonedas, no todas, como en lo que le pasó a la Tierra. Hubo especies que sobrevivieron. Algunas de las posibles bestias sobrevivientes serían Ethereum, IOTA y Quantum Resistant Ledgers, que son monedas que fueron diseñadas para resistir a las computadoras cuánticas. Este es el fundador, este es el estudiante que dejó de ser estudiante en la Universidad de Waterloo y se hizo su compañía de origen ruso. Por ejemplo, a él le hicieron algo que tiene un nombre en inglés, pero se me ha olvidado, que es fingir su muerte. Alguien propagó en las redes sociales de que lo habían asesinado y el día que lo hicieron, Ethereum bajó a la mitad su capitalización de mercado. Pero al final nosotros creemos que esta es la moneda llamada a quedarse, que vino para quedarse por su tecnología del Turing Complete en la blockchain. Bueno, proyectos de investigación para los chicos que quieren estudiar su maestría en nuestro gran centro de investigación y de estudios avanzados del IPN, que es pues un privilegio pertenecer a este centro y también es un privilegio poder estudiar aquí. Entonces yo presenté esta serie de proyectos, son un poco al aire, de cosas que se pueden hacer con esta tecnología. Arriba está ilustrado un cómic del XKCD. Si no lo conocen, recuerden que para estar en el Simvestab en computación tienen que ser geeks. Es bueno ser geek, es la palabra moderna para nerd, y no es malo, es bueno, y hay que aprender a hacerlo. Y una cosa importante es leer todos los días el cómic, o frecuentemente el cómic de XKCD. El primer proyecto es utilizar la blockchain de la criptomoneda Ethereum para revolucionar los contratos de diversas industrias en nuestro país, como la agricultura, así como lo está haciendo AgroChain con el chile habanero. En videojuegos ya se ha hecho mucho, en fotografía, en campañas políticas. ¿Se imaginan unas campañas políticas pagadas con criptomonedas? No sé qué también podría funcionar, son ideas al aire. Notarías digitales, juegos de lotería incorruptibles, se ha propuesto como una generación de números aleatorios perfecta y por lo tanto se pueden hacer juegos de lotería. El proyecto 1, extender el trabajo realizado en la tesis de maestría de Abraham Basurto Becerra, actualmente ingeniero en el INE. El maestro en ciencias Abraham hizo una tesis muy simpática de usar la blockchain para resolver el problema del DNS en Internet. Entonces le pueden echar un ojo, los interesados. El proyecto 2, convertirse en minero. Esta es una tentación. Por ejemplo, en Rusia metieron a la cárcel a unos científicos físicos que agarraron una supercomputadora de las más grandes que hay en Rusia,
para minar monedas, porque pues es muy buen negocio. Aún si minan monedas, Bitcoin está muy competido, pero si minan algunas de las monedas que están abajo, es muy buen negocio, si lo saben hacer bien y si diseñan el hardware. Los chinos están diseñando el hardware de todas las monedas, porque aún las monedas chicas, estamos hablando de millones de dólares de ganancia. Entonces aquí esto es para los hardwareeros entre ustedes, para los softwareeros no tienen nada que hacer porque pierden. Aún si usan GPUs, no hay nada que pueda competir contra el hardware. Entonces eso sería para los que quieran volverse mineros. Aquí dice con GPUs, pero no la vamos a hacer. Procesadores multinúcleo, no la vamos a hacer. Hardware personalizado, esta es la única manera de lograrlo. Proyecto 3. Este es un proyecto siempre recurrente en la inteligencia artificial, tratar de predecir el comportamiento del mercado de valores. Ha habido gente, colegas de ciencias de la computación que se han hecho millonarios haciendo buenos programas que predicen cuáles acciones suben y cuáles bajan. Entonces, pues sería un momento muy adecuado para hacerlo para las criptomonedas. Y esto, créanme, que causaría mucha atención de mucha gente que quiere invertir sus ahorros en esto y saber cuándo es el momento preciso de hacerlo. Proyecto Yin Yang. El Yin sería construir una computadora cuántica capaz de ejecutar el algoritmo de Shor y con ello destruir el 99.9% del ecosistema de criptomonedas. Este proyecto no está al alcance de México, porque aquí no se ha invertido en computación cuántica en este país. El único país en Latinoamérica que lo ha hecho es Brasil, y tímidamente, y con los problemas que tienen, creo que ya ni Brasil. Entonces esto se hace en Europa, se hace en Canadá, se hace en Estados Unidos, se hace en Japón, en China. Entonces este proyecto Yin está más allá de nosotros, pero sí podemos hacer el Yang. El Yang es crear una criptomoneda que sea resistente al cómputo cuántico. Y crear una criptomoneda no es demasiado difícil. Solo se necesita buenos programadores, un poquito de entendimiento de criptografía y tan. Y bueno, conseguirse mineros, tener el poder de convocatoria para que haya mineros en nuestra criptomoneda. Y si no, queda como un proyecto académico. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Aquí están mis agradecimientos al doctor Andrés Cortés Dávalos, que diseñó las animaciones que hermosean esta presentación. Muchos comentarios críticos de material técnico vertido aquí por la doctora Nayeli Cruz Cortés, el doctor Luis Julián Domínguez Pérez y el maestro Adrián Ramírez Cabrera, y a mis hijos Ana Irene y Andrés Enrique, que me ayudaron con sus creativas sugerencias para ilustrar de mejor manera el material de esta presentación y definir su título. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Francisco, por tu excelente participación. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer para el doctor Francisco. En lo que se animan los muchachos, Francisco, yo te quiero preguntar que tú tienes el récord mundial del quebramiento del logaritmo discreto para campos finitos y entiendes muy bien esto del blockchain. ¿Has invertido tú en este de los bitcoins? Cuéntanos algo. Bueno, pues sí, digamos que sí, es mucha tentación cuando estás estudiando esto. Claro que yo he invertido en modo plancton. Las ballenas, Javier, se consideran a las que tienen de 1000 bitcoins para arriba, por ejemplo. Y se supone que cada moneda tiene unas 300 ballenas. Y como aquí está muy especulativo el asunto, no hay una regulación, lo que ocurre es que cuando una de estas ballenas vendes parte de su fortuna, el precio baja por el efecto de mercado. Bajan las monedas y entonces se asusta el plancton, vende su inversión y las ballenas compran barato y recuperan lo que tenían antes. No sé si me explico. Entonces están en este juego de especulación y para las personas que quieran invertir, les digo que es interesante porque es bonito. También es interesante utilizar las monedas para lo que fueron diseñadas, para comprar y vender cosas. Pero si lo quieren usar para invertir, no es apto para cardíacos. Conozco mucha gente que está llorando, pariendo chayotes, como se dice, por la inversión que hizo. Esa sería mi respuesta. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tenga alguna pregunta? Aquí hay una pregunta de... Que sí, existen algunas monedas basadas, que tienen su base en el petróleo o basadas en el oro. Qué buena pregunta. Gracias, profesor. Fíjate que recorté esa lámina porque quien tuvo esa idea fue este presidente Maduro de Venezuela. Ves que su país es un caos. Pero la idea es muy interesante. La idea es, ya ves que Venezuela es uno de los máximos productores de petróleo, o lo era por lo menos antes de la crisis, y
las transacciones de los barriles de petróleo se hacen en dólares. Para Estados Unidos es fundamental que sean en dólares, es parte de su forma de tener un imperio, ¿no? De ser una potencia mundial. Y vino Maduro y dijo, pues independicémonos de esa idea y hagamos una criptomoneda tal que el valor de esta criptomoneda, él llamó Petro, un Petro sea igual a un barril de petróleo venezolano. Y todos los barriles venezolanos, si alguien se los quería comprar, si alguien le quería comprar 1000 barriles, tenía que pagar 1000 petros. Esa era la idea, y poder independizarse de los dólares, vendérsela a la OPEP. Recordemos que México no es miembro de la OPEP, pero Venezuela sí. Y ahí está, que yo sepa, no ha arrancado bien el proyecto, ya está en funcionamiento, y puso muy nervioso a los Estados Unidos. Fíjate que estamos hablando ya de intereses que realmente rebasan nuestra dimensión como ciudadanos. O sea, por ejemplo, no sé si recuerdas que Trump en algún momento amenazó con bombardear Venezuela. Se dice que fue por la cuestión del petro, pero eso a nivel radio pasillo. Ahora Trump en sus locuras dice que se va a entrevistar con Maduro, así que uno ya no sabe qué pensar. A lo mejor se van a hacer socios. Pero ahí, ese es el ejemplo, digamos, que yo conocería de criptomonedas en el petróleo. Hay otra interesante también, se llama Tether, creo, algo así, que esa vale un Tether, $1. Nunca varía, siempre es igual a $1. Y la idea es de que tú, para las personas que quieran almacenar sus ahorros, en vez de hacerlo en un banco, lo hagan con una criptomoneda. Y entonces te quitas al intermediario, te quitas al banco. Digamos, esa sería la idea. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Francisco? Bueno, de manera virtual, Francisco, te quiero extender una constancia por tu participación. Ya te la daré la próxima semana ahí en el Sinvestav, así que extiendo esta constancia al doctor Francisco Rodríguez Enríquez por su participación como ponente de esta conferencia magistral. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Recibe un cordial aplauso de la audiencia. Luego, gracias. Gracias a ti. Muchas Gracias. gracias. Sí. Bueno, pues vamos a continuar con el programa del evento Top Tamaulipas. Entonces dejo pues el piso para el siguiente ponente. ¿Sí? Gracias. Permanezcan en el auditorio, por favor.